Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, nos encontramos una vez más en estas clases formato video. Esta vez les quiero hablar de un tema bastante contundente, un poco largo, temita, las vanguardias. Al final del video les dejo una consigna simple, pero bueno, que requiere de trabajo creativo y de trabajo en equipo. Después, al final del video les especifico bien en qué consiste la consigna. ¿Empezamos? Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en casi todos los países con cierto grado de desarrollo industrial, se puso de manifiesto en la sociedad unas ganas tremendas de romper con los estilos del pasado. Fue un momento agitado y complejo, en el que la búsqueda de lo nuevo convivía con la permanencia del pasado. El rechazo de la máquina, la aceptación de las nuevas tecnologías que exploraban o anticipaban el futuro, agitación social, a la par que consolidación de los valores de la cultura burguesa. Pero para entender las razones por las que las vanguardias artísticas se desarrollan, es necesario mirar un poco más detenidamente el siglo XIX. Tres acontecimientos políticos son realmente vitales para el surgimiento de las vanguardias: la constitución de la Segunda República Francesa en 1848, la constitución de la Tercera República Francesa en 1871 y la Primera Guerra Mundial en 1914. Estos acontecimientos provocaron una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época. Según algunos autores, así se empieza el estereotipo de el artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo ese mundo tembloroso que provocaba situaciones miserables y desafortunadas. A estos tres acontecimientos políticos y sociales se le debe añadir uno artístico muy importante: el comienzo de los llamados Salones de París, unas muestras artísticas anuales de elevado prestigio que contaba con un jurado tradicional y conservador, y de donde fueron rechazadas la mayoría de los pintores impresionistas, que, no contentos con esto, inauguraron por iniciativa propia los llamados Salón de los Rechazados, con la intención de que su trabajo, aunque no fuera aceptado en la muestra principal, pudiera ser apreciado y valorado por el público. Otro factor importante que influye en el origen y desarrollo de las vanguardias es el referido a los avances tecnológicos. Aparece el cine, la radio, el avión, el rascacielos, el ascensor, el automóvil, etc., que funcionan como origen de una nueva sensibilidad, pero a la vez una nueva inspiración para crear una nueva iconografía. A este precedente se debe añadir el panorama de principios del siglo siguiente, llenos de cambios que modificaron algunas ideas y modos de vida: la segunda revolución industrial, con la aparición del motor de explosión, la publicación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. La popularización de la fotografía, el nacimiento del cine, anunciaban que algo en el mundo estaba cambiando. Se conoce como vanguardias históricas a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. El término se usaba en la jerga militar. Implica la idea de lucha, de combate. Se manifestó como acción de un grupo reducido de personas que se enfrentaron al orden establecido, a los criterios asumidos por las clases altas, económicas e intelectuales. Fueron en ocasiones movimientos agresivos y provocadores. La sociedad inicialmente no comprendió este arte. Les resultó provocador, desagradable, inentendible. Estudié arte durante años, pero no logro entender esto. También hay en el concepto de vanguardia una relación estrecha con el vocabulario político, con el activismo, con la idea de la revolución artística y sobre todo con la aparición de un documento literario, y atenti con esto, como pieza clave de muchos movimientos de vanguardia, que se llamó Manifiesto. Con la aparición del Manifiesto Comunista en 1848, surgieron también manifiestos artísticos, es decir, el arte tomó de la política este referente, que a modo de declaración política y pública recogía los propósitos de actuación, al igual que los documentos políticos. En este sentido, el futurismo, una de las vanguardias, será el más radical, redactando manifiestos dedicados a la literatura, pintura, escultura, arquitectura, música y cine. Quiero que quede claro esto: cada vanguardia se llevó a cabo por un grupo de personas y diseñaron la vanguardia y definieron cómo va a ser el arte en esa vanguardia, la iconografía y el lenguaje visual que adoptarán para realizar
lanzar esas obras su manifiesto en donde todas estas cuestiones estaban explicitadas y además evidenciaba el posicionamiento ideológico que tenían con respecto al arte. Y ahora sí les voy a contar un poco de la primera generación de vanguardias. Aunque algunos historiadores dejan afuera la clasificación de vanguardias al impresionismo, fue este el primer movimiento que se rebeló contra los gustos que imperaban en la época. El precursor de este movimiento fue Edouard Manet, y en su trabajo se puede apreciar el paso de la pintura tradicional al modo de hacer impresionista. Con el paso del tiempo, Manet recurre a la pincelada directa, con mucha carga de material, aunque nunca con tanta decisión como lo harían los siguientes autores impresionistas, todos ellos admiradores e influenciados por Manet. Degas, Renoir, Monet, Pissarro, Sisley y Cézanne. El impresionismo, como tal, nace en una exposición celebrada en los salones del fotógrafo Nadar. Era una muestra en la que participaban un total de 39 pintores, conscientes ya de formar un grupo y de tener unos objetivos iguales que defender. En esta exposición se encontraba una obra de Monet llamada Impresión Sol Naciente, que burlonamente, citada por un crítico, dio nombre al grupo. Es decir, esta obra dio inicio un poco al nombre impresionismo. Pone toda su atención en captar la realidad, el instante, la impresión. Es una pintura al aire libre que se resuelve ante el motivo en cuestión. Dado que las condiciones lumínicas de los paisajes cambian a cada segundo, requiere una pincelada rápida, directa, que permita resolver una obra en pocos minutos. Eso es lo más parecido a la fotografía instantánea, pero hecha pintura. Y esa es la razón por la que las obras impresionistas dieron la sensación, al final del siglo XIX, de ser obras inacabadas, imperfectas y por lo tanto despreciadas. Acabada la época del desarrollo del impresionismo y gracias a las nuevas tecnologías de impresión, especialmente influyente fue la fotografía, obviamente, y el descubrimiento de la cuatricromía, que conseguía infinidad de colores con la mezcla de los colores primarios, surge el neoimpresionismo o puntillismo, llevado a cabo fundamentalmente por dos autores, Seurat y Paul Signac. Podemos encontrar, fuera de estos dos movimientos, quedan tres autores de obligada mención, como son Van Gogh, Gauguin y Toulouse-Lautrec. Se les dio el término de post-impresionistas. Les une el hecho de haber comenzado su trabajo con el impresionismo, en los tres casos de manera muy personal e innovadora y con una visión más subjetiva y manipulada del mundo. El fauvismo, 1905-1907. El fauvismo cuestiona el arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color. Término acuñado por el crítico de arte Louis Paucelles. Lo denomina así por su violencia cromática, por su intensidad en los colores, por sus agresivos contrastes, la simplicidad en el dibujo y la ausencia del claro-oscuro, es decir, del degradé de la luz y la sombra. Sus autores principales son Matisse, Derain, Dufy y Braque. El cubismo, 1907-1914. El cubismo se desarrolló principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. Curiosamente también tuvo que ver un poco el crítico Paucelles, el encargado de denominar cubismo al cubismo, Se caracteriza por destruir el modo en que construían una obra en el Renacimiento, En el Renacimiento se pintaba, como se descubrió en ese momento de la historia, la perspectiva geométrica, todo se construía teniendo en cuenta la composición equilibrada, todo perfectito, y el cubismo lo que va a hacer es romper con todo eso. Es capaz de representar varios puntos de vista a la vez en una misma imagen, superando así lo que va a representar. Niega la luz impresionista, es un movimiento que no trata de captar la realidad presente ante el artista, sino que la crea. A partir de esa realidad va a crear una imagen propia, nueva. Expresionismo, 1905-1913. Trata de dar al espectador, es decir, a los que vemos la obra, una visión de los sentimientos del artista. Es decir, la forma, el color, la textura están al servicio de esa transmisión de estados de ánimo del autor. Supone el inicio de una pintura abstracta, ya que se desvincula de lo que se está queriendo representar. Sus grandes influencias fueron Goya, el Greco y otros más recientes como el belga James Ensor, Kirchner, Emil Nolde, Kandinsky, Mark Paul Klee y el noruego Edvard Munch. Futurismo,
1909-1914. Este movimiento quería exaltar la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y rompe una lanza a favor de sus cualidades estéticas de estos objetos industriales infravalorados según esta vanguardia. Aunque el movimiento acaba pronto, tras la Primera Guerra Mundial, algunos de sus componentes radicalizaban sus posiciones y se relacionan ideológicamente con el fascismo italiano en las elecciones de 1919. Sus mayores exponentes fueron Boccioni, Gino Severino y Giacomo Balla. Con el tiempo se produjo un redescubrimiento, cosa medio frecuente en la historia del arte, ¿no? Pues, además de profundizar en las cuestiones ideológicas y políticas, se ponía en relieve aquellos aspectos que hacían del futurismo un movimiento de vanguardia, de extraordinaria resonancia en cuanto a su momento, influyendo en movimientos como el dadaísmo, el constructivismo ruso, el surrealismo, y que a largo plazo lo sitúan como punto de referencia el arte en los años 70. Dadaísmo, muchachos y muchachas, 1915-1922. El más radical y agresivo de los ismos de principios de siglo. Fue una vanguardia anarquista que se mostró rotundamente en contra de cualquier norma social, moral y estética, basada en lo absurdo, en lo elemental, en lo casual, en lo azaroso. La misma palabra dada que designó el movimiento se escogió de modo arbitrario en un diccionario, para que se den una idea. Su objetivo principal era cuestionar unos criterios artísticos fuertemente afianzados y aceptados en la época. El ejemplo máximo de dada fue el artista francés Marcel Duchamp, que a través de los denominados ready-mades, es decir, objetos industriales sin valor, elevados a la categoría de obra de arte por el simple hecho de exponerlos en un museo bajo una firma y una fecha. Trató de ridiculizar la veneración pasiva y poco crítica del público burgués. Gracias al movimiento dadaísta, el arte abrió sus fronteras, aceptó otros modos de expresión artística de mayor aportación. Era el nacimiento de lo que hoy denominamos arte conceptual. Surrealismo. 1924-1939. Se desarrolla, como se puede deducir por las fechas, en un periodo inestable de entreguerras, en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños, lo inconsciente. Los escritos del psicoanálisis de Freud aportaron bastante base científica e ideológica, y las obras de Fusil y Blake de la influencia artística. Podemos hablar de dos tipos de surrealismo, los pertenecientes al surrealismo figurativo, entre los que se encontraban Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron el surrealismo desde una óptica de realismo formal, pues a pesar de sus deformidades y transformaciones, nunca abandonaron la referencia real de los objetos. Y por otro lado, el surrealismo abstracto, que contaba con Yves Tanguy, Miró, Klee y Arp. Suprematismo, 1915-1919. Busca la sensibilidad pura del arte a través de un lenguaje plástico nuevo, sin referencias figurativas ni influencias artísticas previas. Evita cualquier referencia de imitación a la realidad o a la naturaleza, recurriendo a módulos geométricos, de formas puras y perfectas, de color austero y en especial el uso del blanco y el negro con algún color poco saturado. Al ser obras de pocos elementos, desde el lenguaje visual y además geométricos, tendrá mucha importancia la composición y la distribución de estos elementos en las obras, en las composiciones. Constructivismo, 1913-1920. Esta nueva vanguardia comparte origen y fechas con la anterior. El constructivismo, con alta carga política e ideológica propia de la Revolución Rusa, pretende la unión entre las artes, pintura, escultura y arquitectura, por lo que comparte objetivo con una de las escuelas más famosas de la historia del arte, la Bauhaus. Este hecho no es casual, pues varios constructivistas fueron profesores o impartieron seminarios en algún momento en dicha escuela. Sus autores principales fueron Tatlin, Lissitzky, Pevsner y Gabo. Neoplasticismo. Bueno, fue una prolongación de los valores estéticos del constructivismo, aunque sin su ideología y compromiso político. Demostraron su intento por aunar disciplinas en proyectos completos. Con ánimo de huir de las referencias naturales, recurrieron a las formas geométricas puras y a los colores saturados, especialmente los primarios y el negro para dar contraste. Sus principales componentes fueron Doesburg y Piet Mondrian. Bueno, chicos, chicas,
hasta acá la primera generación de vanguardia. Espero que el video haya sido explicativo, ilustrativo, claro, en cuyo caso pueden consultarme por mail cualquier duda que se les haya presentado o inquietud, lo que sea, como les digo siempre estoy a disposición. Les propongo la siguiente consigna. En equipos de trabajo vamos a imaginar que somos un grupo de artistas y vamos a crear una vanguardia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a pensar cómo puede ser nuestro arte. Si este arte es bidimensional o tridimensional. Es decir, si nosotros como grupo de artistas nos dedicamos a hacer cuadros o nos dedicamos a hacer esculturas. En cuyo caso, una vez definido esto, necesito que piensen cómo pueden ser estas obras, qué elementos plásticos preponderantes piensan que pueden caracterizar a estas obras que hacemos como artistas. Piensen en el color, qué colores creemos que tienen que tener estas obras, qué formato, si es bidimensional o tridimensional como ya les dije, si es figurativa o es abstracta, cómo va a ser la pincelada, si hay pincelada, si es una obra que se imprime, es cortar y pegar, si es collage, qué técnica, todos los elementos visuales que ustedes vieron que expliqué en cada vanguardia de manera general, no profundicé porque la idea es que también un poco ustedes investiguen más adelante, así que no se abrumen con esto. Y una vez que pensamos cómo caracterizamos esas obras que hacemos, vamos a escribir un manifiesto. El manifiesto principalmente tiene que decir quiénes son ustedes, pueden inventarse nombres, cómo se llama la vanguardia que crearon. Supónganse mi vanguardia se puede llamar sillismo, porque todas mis obras son a base de reciclar sillas de todo tipo y tamaño. Horrible, ¿no? Pero ustedes son más creativos que yo, así que se les va a ocurrir algo más interesante. Entonces, creo una vanguardia en equipos. Después en el cuerpo del mail les voy a especificar cómo van a estar constituidos esos equipos de trabajo. Creo un nombre para esta vanguardia, creo un manifiesto y caracterizo la obra, cómo va a ser, teniendo en cuenta los colores, las formas, el formato, todos los elementos plásticos que a ustedes se les ocurra y por supuesto su posicionamiento del arte con respecto a esto. Es decir, para nosotros el arte tiene que ser a base de pedazos de sillas, tiene que reconstruir sillas. Esa es la flayada que se me acaba de ocurrir a mí, pero ustedes, ya les dije, son más creativos, así que seguramente me van a sorprender como lo hacen siempre. Les mando un beso grande a todos y a todas.